Mis grandes predecesores, final de Torres Clásico, análisis inagotables. Después de 17 partidas, Tarras dominaba el marcador con 8-5 y se encontraba a 2 victorias de lograr su sueño. Pero entonces sucedió algo increíble. El imponente doctor perdió 3 partidas consecutivas. Más tarde explicaría por la cordial recepción que le habían dado en San Petersburgo. Las largas vigilias se prolongaron a veces hasta las 3, las 4 e incluso las 6 de la mañana, lo que afectó a la habitual frescura y disposición para la batalla. Las pródigas libaciones, usado en el sentido festivo, que para mí hubiera sido difícil rehusar, también jugaron su papel. En la 18ª partida, Chigorin ganó un famoso final de torre que los analistas seguían examinando un siglo después. Mucho tiempo después, este final ha sido o sigue siendo analizado. Esta partida comenzó con los movimientos E4, E6, Dama E2, Alfil E7 y ahora varias continuaciones. En esta partida jugaron B3, una jugada inteligente dirigida contra el avance D5, comentó Tarras. Ahora, las otras son caballo C3, es inofensivo, a lo que sigue D5, D3, caballo F6, G3, enroque. O también en este momento el avance B6, alfil G2, alfil B7, caballo H3, D por E4, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, alfil por E4, dama por E4, dama D5, con igualdad en el encuentro Chigorin-Maroczy en Nuremberg en 1896. En los análisis que estamos realizando, después del enroque de las negras, alfil G2 y caballo C6, caballo F3, E5. Esto ocurrió en la 10ª partida. Pero también es interesante otro truco indio de rey, que es jugar G3 primero y después de D5, D3, caballo F6. Aquí, en este momento, el avance B6 es interesante, que se jugó en una partida entre Chigorin y Marco en Berlín en 1897. Seguimos con la línea caballo F6, alfil G2, enroque, caballo H3, C5, enroque, caballo C6, C3, D por E4. En lugar de D por E4, se considera como mejor e igual la línea con B6. Tras el cambio, D por E4, valorada como dudosa, pero sin embargo es de igual valoración, sigue D por E4, E5, caballo A3, H6, caballo C2, alfil E6, F3, dama D7, caballo F2, torre de A a D8, caballo E3, G5, un error, rey H1, rey H7, dama C2, una buena jugada, rey H8, caballo a F5, alfil por F5, E por F5, torre G8, G4, a lo que siguió por parte de las negras rey G7, torre E1. Esto ocurrió donde se mantiene una posición igual. Esto ocurrió en una partida entre Chigorin y Zink en Berlín en 1897, que la ganó Chigorin en 31 movimientos, pero no la vamos a continuar en este momento. Siga la partida hasta el final que vamos a estudiar. Continuamos entonces con la partida donde jugaron B3 y ahora 2 continuaciones, D5,
más artificial es la continuación alfil F6, que es respondido con caballo C3, caballo C6, alfil B2, caballo de G a E7, F4 y D6, caballo a F3. La posición es aproximadamente igual y esto ocurrió en una partida entre Chigorin y Schiffer en San Petersburgo, segunda partida de su match en 1897. Seguimos entonces con la partida en cuestión entre Chigorin y Tarrasch en San Petersburgo. Continuó con alfil B2 y ahora alfil F6. El normal desarrollo caballo F6 permite la ruptura de los peones del flanco del rey. Y ahora tendríamos varias continuaciones, como por ejemplo E por D5 y dos líneas nuevamente. Dama D5 es respondido con caballo C3 con ligera ventaja del blanco, o de lo contrario la captura con peón E por D5, alfil por F6 y G por F6. Pero las negras tienen una excelente compensación con esto por sus dos alfiles, la columna G abierta y el debilitamiento del flanco de dama del oponente por medio de B3. Digamos, en la siguiente continuación, caballo F3, caballo C6, D4, alfil G4, C3 y dama D7, las negras conservan una mejor posición, o según Kasparov, con iguales chances. La otra línea es E5. Después de esto, la partida tiene el carácter habitual de tipo francés o de francesa, y las negras están bien según Tarrasch. Por ejemplo, caballo de F, D7, G3, C5, alfil G2, caballo C6, F4, F5. En este momento, o esta partida ocurrió, esta posición se presentó en el encuentro entre Chigorin y Schiffer en San Petersburgo, cuarta partida de 1897. Contra Lapin, Chigorin intentó caballo C3 y ahora enroque. También es posible, y tal vez mejor, seguramente mejor, D4 con clara ventaja del blanco. Esto se debe a su ventaja espacial en el centro del tablero. Luego de enroque, F4, o también es posible caballo F3, a lo que es respondido con D4 con clara ventaja de las negras. La variante hasta F4 se jugó en Monte Carlo en 1901 y las negras logran también una ventaja clara en el centro con el avance D4. Seguimos entonces con alfil F6 de la partida y varias continuaciones. En la partida se jugó alfil por F6, considerada dudosa, aunque la máquina lo da como igualdad. Ahora, no porque sea igualdad es una jugada dudosa o mala. Puede ser dudosa y conducir a la igualdad. La otra línea es el avance E5. Todos estos son criterios muy particulares y personales de cada jugador. A lo que seguiría alfil E7 y dama G4. Aquí se considera como algo ligeramente mejor para el blanco el avance D4. Seguimos con dama G4 atacando el peón de G7, que es defendido con alfil F8. Como la posición es cerrada, las pérdidas de tiempo en realidad no tienen tanta importancia. Sigue caballo F3. O también podría considerarse caballo H3, C5, F4, caballo C6, A3.
o de lo contrario, también caballo C3 que dejaría a las negras con una ligera superioridad. Después de A3, caballo H6, la ventaja de las negras es un poco mayor que con A3 y esto ocurrió en la 12ª partida. La otra línea a considerar es D4 como interesante y además una lucha aproximadamente igual, aunque como puede observar, más cómodo para el blanco, valorado por la máquina seguro por su ventaja de espacio en el centro y el mínimo desarrollo que tiene. Continuamos entonces con caballo F3, C5, alfil B5 jaque. Según Keres, es interesante en este momento caballo C3, pero seguimos con alfil B5 jaque, alfil D7, alfil por D7, dama por D7, caballo C3, caballo C6, enroque corto y caballo de G a E7 con iguales posibilidades. 14ª partida. En ambos casos, siempre con iguales posibilidades para ambos jugadores, pero no para la máquina que considera esta posición algo superior para las negras. La otra línea es, en este momento, caballo C3, D por E4. Hasta aquí una partida entre Chigorin y Burg en Viena en 1898, que es considerado como ventaja clara para las blancas. Sin embargo, en este momento el avance D4 garantiza un juego más cómodo al negro. Luego de D por E4, el blanco realiza el enroque largo y obtiene una clara ventaja. Seguimos con la partida. Alfil por F6, caballo por F6, E5, caballo de F a D7 y dama G4. Las blancas necesitan desarrollar su alfil. No tiene tiempo para fianchetto. Por ejemplo, jugar en este momento F4, enroque, G3, F6, caballo F3, F por E5 y ahora un error, caballo por E5. Preferible es F por E5 con iguales posibilidades. Después del error, caballo por E5, caballo por E5, F por E5, caballo C6, alfil G2, dama G5 y las negras tienen una amplísima ventaja según Vasiukov y Nikitin. Seguimos con dama G4 de Chigorin y ahora enroque. Existen otras posibilidades como por ejemplo G6. En la 20ª partida Tarrasch jugó este movimiento por diversión para ver si las blancas serían capaces de explotar este debilitamiento. Veamos otras alternativas. En lugar de G6, la jugada más fuerte es caballo por E5, sugerida por Heide en su libro sobre el partido. Refuta todo el método de ataque favorito de Chigorin. Después de dama por G7, caballo G6, las negras buscan el cambio de dama, lo que les dará un mejor juego. Sin embargo, esta posición es considerada como igual. Seguimos entonces con el enroque, a lo que el blanco respondió con F4, caballo C6. Hoy en día, todo maestro jugaría primero en este momento C5, comentó Botvinnik. Pero según Tarrasch, el movimiento del caballo es mucho más fuerte, ya que el caballo amenaza inmediatamente con un ataque en el flanco de dama. Seguimos entonces con caballo C6, caballo F3. En la 22ª partida, Mikhail Ivanovich se corrigió con el avance C3, pero después de D4 las negras también obtuvieron ventaja, aunque pronto se equivocaron y perdieron en una lucha titánica.
Es divertido que un duelo teórico en el match se haya desarrollado en una posición en la que las blancas ya quieren simplemente abandonar. Seguimos entonces con caballo F3, F5 dudosa. Aquí vienen una serie de variantes y alternativas que no las voy a poner en el vídeo porque se va a hacer extenso. Seguiré con la partida de una manera lineal. El resto se los dejo en el blog para que tengan allí la partida completa. Sigue el encuentro con dama H3, torre E8, caballo C3, caballo F8, alfil E2. Seguimos con caballo G6 y dama G3. D4, caballo por A4, caballo B4, alfil D1, profilaxis contra el avance D3. Siguió el propio avance D3, C4 y ahora B5, considerada como dudosa. C por B5, caballo D5 y caballo D4. Una buena jugada que conduce a una posición igual. Caballo D por F4, caballo C6, dama D5, caballo C3. Con iguales posibilidades para ambos jugadores. La partida continuó con dama C5, B4 y las blancas tienen aquí una posición ganadora. Dama F8, enroque, caballo E2 jaque, caballo por E2, D por E2, alfil por E2, alfil D7 y dama C3. Aquí se considera como más fuerte alfil F3 con una amplísima ventaja del blanco. Pero continuando con dama C3, alfil por C6, B por C6, rey H8 y D4. El plan ganador más simple era alfil A6, B7 y la captura del peón en A7 con la dama o torre por medio de torre de A B1, B3 y torre A3. Aquí se considera igualmente alfil H5, que es muy fuerte según Tarrasch, y la línea alfil C4 que también deja al blanco con amplia ventaja. Pero en la partida se jugó D4 que también es ventajosa para el primer jugador. Seguimos con torre de A a D8, alfil C4, dama F7, torre de F a D1, caballo E7, B5, caballo D5 y dama F3. Preferible hubiera sido en este momento dama B3 con clara ventaja del blanco. Luego de dama F3, dama E7, A3, una jugada dudosa. Mejor hubiera sido dama B3 manteniendo una clara ventaja en lugar de A3 cuya ventaja existe pero en menor medida que dama B3, caballo B6 y dama B3. Caballo por C4, dama por C4, G6, D5, esto es considerado un error. Mientras que con sus movimientos anteriores Chigorin había dejado escapar un poco la victoria, esto es simplemente un error que lleva a la pérdida de su peón extra. Botvinnik recomendó en este momento el avance A4. Seguimos entonces con la línea de la partida D5, que fue respondido con E por D5, torre por D5, torre por D5, dama por D5 y torre D8. Este es el punto. Las negras ganan un tiempo para activar su torre en la columna D. Ahora siguió el retroceso de la dama a A2, dama por E5, dama A1, dama por A1 y torre por A1. Este final de torre ha sido sometido durante muchos años al análisis. Para no hacer extenso el vídeo, dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que en el blog puedan ver la partida completa con
todos los análisis y otros que hemos realizado o hemos omitido en este vídeo. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.